Saludos a todos y siempre bienvenidos. Paso por aquí para contarles sobre algo que está ocurriendo ahora en Italia y que sea parte de esta reflexión. Cuando digo ¿qué hay para salvar hoy de Occidente? Y me refiero al hikikomori, que es una palabra con la que los japoneses denominan a un síndrome caracterizado por un aislamiento social extremo y prolongado, donde las personas se retiran voluntariamente de la sociedad, evitando el trabajo, la escuela y las relaciones sociales. El término se refiere a apartarse, estar recluido, y afecta principalmente a jóvenes que se encierran en casa y utilizan las nuevas tecnologías para su día a día. Este fenómeno, aunque culturalmente arraigado en Japón, se está expandiendo globalmente y presentando un importante desafío para la salud pública, porque las características de este síndrome, como decía, es el aislamiento absoluto, la evitación social, el uso de Internet y la tecnología, una vida absolutamente digitalizada. Y los factores que pueden contribuir, pero no son todos, es la presión social y académica, la decepción, conflictos familiares, personales, sociales, fobia social y ansiedad, y bullying y rechazo. Pero básicamente, esto es mi opinión, el hecho de no formar parte de comunidades, de esa común unidad que nos une al otro, que nos une al prójimo, al próximo, y el no tener una tribu, que es lo que abandonamos hace mucho tiempo en esta destrucción de la familia totalmente deliberada y totalmente direccionada por los gobiernos de Occidente, hace que todo esto se empiece a normalizar y a ver algo que se expande en el mundo, como decía. Y ahora, Italia. En Italia ya son 200.000 casos de hikikomori y los primeros síntomas ya están apareciendo en las escuelas. Dicen los psicólogos que el retraimiento solo ocurre tras un periodo de aislamiento social. Los niños cortan toda relación, los padres necesitan saber cuestionarse a sí mismos. Claro, pero si los padres están todo el día trabajando, si la madre no está cuando el niño vuelve de la escuela y no está cuando el niño la necesita y está cansada, obviamente ese rol es un rol a medias. Bueno, esto es Occidente hoy. Marco Crepaldi, que es el presidente de la asociación Hikikomori Italia, que trata de cerca una realidad que afecta la vida de decenas de miles de adolescentes y sus familias, una condición nueva, profunda y terrible. Todos los estudios, incluidos los del Instituto Nacional de Salud y el Consejo Nacional de Investigación, se centran en las escuelas secundarias y estiman que entre 50.000 y 70.000 niños se encuentran en la primera fase, que es la del abandono de la interacción social. Luego hay una segunda fase, la del abandono escolar, pero dicen que han registrado numerosos casos de la tercera fase, que es cuando se cierra la puerta de la habitación de los niños y se termina la relación con sus padres, quienes ya no pueden comunicarse con ellos. En total, dicen, podemos hablar de una estimación de 200.000 casos.
La primera literatura, que se denomina pre-hikikomori, el niño a menudo tiene dificultades con las tareas escolares, muestra impaciencia y en ocasiones se niega a ir a clase. Luego se aísla de todo, de los deportes, de salir con los amigos, etc. El verdadero riesgo es que el estrés relacionado con la ansiedad por ser juzgado, el miedo a compararse con sus compañeros, conduce al agotamiento, una disminución de la energía nerviosa y motivacional que impulsa al adolescente a seguir adelante a pesar de las dificultades. Y aquí es donde comienza el abandono escolar. Los hikikomori tampoco son muy cooperativos porque niegan tener ese problema y eso confunde a los profesores y padres. En la segunda fase, el niño no asiste a la escuela, así que se empieza a pensar qué hacer. Y durante esa fase se cometen errores con frecuencia: desconectar el internet, presionar al niño con amenazas para que vuelva a la escuela. En cambio, necesitamos hablar con la escuela sobre un plan de aprendizaje personalizado que pueda ayudar al niño a encontrar su lugar, incluso en un entorno que parece agotador y estresante, a menudo debido al acoso escolar o a la presión para mejorar sus calificaciones. Y la tercera fase es la más dramática porque es donde se rompe la alianza entre padres e hijos. Madre y padre, en el supuesto que los haya y convivan con ellos y formen una familia, se perciben como una fuente de ansiedad social comparable a la ansiedad de la que se escapan de la sociedad. Se escapan de la escuela porque les da ansiedad, se escapan de los padres porque les da ansiedad. En ese punto la situación empeora, porque si un niño ya no sale de su habitación, incluso los padres tienen muy poco margen de maniobra. Son mayoritariamente varones. Este es un hecho que ha quedado claro en la asociación italiana. Se realizaron 2 encuestas con 6 años de diferencia y de cada 10 padres que contactaron a la asociación, 8 tienen hijos varones y en promedio también parecen ser más graves, en el sentido de que los casos más crónicos, aquellos que han estado aislados durante 10 o 20 años y no muestran signos de mejoría, suelen ser varones. Los jóvenes sienten una fuerte presión por alcanzar el éxito social, que se despliegan como grandes mentiras, sobre todo en la red Instagram. La sociedad se acelera y exige el éxito temprano demasiado pronto en una sociedad occidental decadente, en un sistema que ya no existe. Las redes han aumentado la comparación social, alimentando el miedo a no ser lo suficientemente bueno, a ser excluido. Pero hay otros factores, porque el hikikomori no parece estar presente en los países más pobres del mundo, todo lo contrario. Es una forma de aislamiento social que solo es posible en países ricos que pueden brindar garantías familiares o de bienestar y que pueden apoyar a personas inactivas. Los hikikomori se aíslan porque tienen una alternativa y si lo hacen es porque no se encuentran bien. Pero esto no significa renunciar a las prestaciones sociales, la comida, el calor del hogar, sino a la vida social. Si antes el trabajo no era opcional para los seres humanos, hoy lo es para muchos. Hoy en día la gente tiene menos hijos. 3 de los países con mayor número de hikikomori son Japón, Corea del Norte e Italia, que comparten una tasa de natalidad en descenso. Menos hijos implica una mayor presión sobre los padres y un mayor deseo de protegerlos. El hikikomori parece ser un fracaso en la transición del desarrollo de la adolescencia a la edad adulta, tanto que uno de los primeros psiquiatras en hablar del hikikomori en Japón escribió un libro con un título bastante revelador: Adolescencia sin fin.
Los hikikomori se asemejan a adolescentes incapaces de convertirse en adultos, una especie de congelamiento, incapaces de trabajar e incapaces de hacerlo porque han desarrollado un vínculo mórbido con sus padres, una relación que no pueden romper. Son incapaces de construir una identidad independiente de su familia, y esto también se debe a que los padres actuales son muy protectores e intrusivos. Y todo esto interfiere con la dinámica fisiológica de la separación de la identidad. Hoy en día, los jóvenes se informan por redes sociales y ellos están absolutamente dominados por noticias ansiosas, negativas y pesimistas. Eh, Esto crea una imagen particularmente negativa del futuro de los jóvenes. Hay una pérdida de sentido. Ya no tienen ni siquiera la voluntad de luchar. En definitiva, el hikikomori es lo opuesto al activismo. No cree que la sociedad pueda cambiarse y que esté inevitablemente destinada al colapso. Por lo tanto, cualquier esfuerzo en el presente carece de sentido. Estos jóvenes se encuentran con polarización y simplificación. Todo se vuelve blanco o negro y no hay espacio para la discusión. Se vuelven ideológicamente rígidos y se fascinan por pequeños grupos en línea altamente radicalizados. Estos se llaman cámaras de eco, donde todos tienen la misma opinión y donde obviamente tanto la izquierda como la derecha tienden a estar fascinadas por soluciones simplistas. Hoy en día todos estamos en riesgo. Miles de personas juzgan a los hikikomori y nos juzgan a todos a través de las redes sociales, no solo a los hikikomori, a todos. Esto alerta la dinámica social y se convierte en una amenaza constante, una sensación de opresión que nos impide aislarnos de la ansiedad. En los hikikomori, este miedo al juicio, esta ansiedad al fracaso, es constante. No pueden liberarse de esta ansiedad que los atormenta, así que es la única manera que tienen de sobrevivir, esconderse. Un elemento clave es la inversión de su ritmo de sueño vigilia, porque la mayoría de estos niños tienden a dormir durante el día y a permanecer despiertos por la noche, para jugar videojuegos, para estar en redes sociales, para a menudo también evitar ver a sus padres, porque temen que sus padres les pregunten sobre su futuro, sus intenciones, sobre todo si han estado aislados durante años. Al despertarse enseguida se ponen a jugar con la computadora, a ver series. Los juegos son una herramienta para desahogar la ira, el estrés y la frustración. También está el problema de la violencia doméstica, porque los hikikomori agreden verbalmente, incluso físicamente, a sus padres. Lo hacen por la enorme frustración que se sienten y no pueden admitir, no admiten que tienen un problema y están orgullosos. Algunos hablan con sus padres, comen o cenan con ellos, mientras que otros jamás salen de su habitación. Los hikikomori tienden a dormir más de 10 horas al día, y esto suele estar relacionado con la depresión. Todas estas formas de no pensar en el futuro, porque no pueden ver el futuro, y si piensan en él, se sienten mal. Tras años de aislamiento, cuando el malestar psicológico no se aborda, se desvanece, y el hikikomori es un mecanismo que se autoperpetúa. Cuanto más aislado se está, más se pierden habilidades sociales, más se siente uno atrasado respecto a los demás, más ansiosos ante la perspectiva de reincorporarse a la sociedad. Quería compartir esto con ustedes, me llamó muchísimo la atención el país. Sí, por supuesto, sabía el origen en Japón, en Corea del Sur, y mucho tiene que ver con la nueva identidad, la identidad actual, la identidad del presente, de
estos orientales occidentalizados, pero en el caso de Italia me sorprende bastante y en un fenómeno que se dice creciente. Y esto nos marca que, como decía, en principio de Occidente hay hoy muy poco para salvar, muy poco, y la destrucción del tejido social, la destrucción de la familia, la destrucción del vínculo con el otro, ver al otro como una amenaza, todo esto nos trajo hasta acá. Y todo esto formó parte y forma parte de un plan absolutamente deliberado que podemos evitar eh, en parte lo podemos hacer, pero en un sistema que ya está colapsado. Por tanto, seguir insistiendo con el viejo sistema es seguir en esa cristalización, en ese congelamiento de los hikikomori. Vayamos hacia un nuevo camino y en el camino de la tribu. Saludos a todos.